Bueno, buenas tardes. La idea de este video es conversar un poco sobre el lenguaje y la lateralización hemisférica. Vamos a empezar definiendo el lenguaje, cosa que todo el mundo sabe, ¿no? Sería la habilidad de codificar ideas o conceptos en señales para comunicarnos con otros, ¿no? Lo interesante del lenguaje es que nosotros tenemos circuitos neurales especializados, ¿tá? Para procesar el lenguaje, que es lo que nos vamos a enfocar principalmente en este video. Pero para empezar, voy a comentarles un poquito cómo es el desarrollo del lenguaje en el primer año de vida. Acá, por arriba, digamos en color naranja, estaría lo que sería la percepción del lenguaje, ¿no? En los niños, en este primer año, y acá y en verde sería lo que sería la producción del lenguaje. Con respecto a la percepción, es interesante que casi enseguida de nacer, ya el niño empieza a percibir la fonética del lenguaje, es decir, los sonidos atrás de ese lenguaje, en forma distinta que a cualquier ruido. Ya empieza a, digamos, discriminar esos sonidos relacionados con cualquier tipo de lenguaje. Por eso acá le llaman este lenguaje universal. No importa el lenguaje que sea, no importa cuál sea la lengua materna, ya el niño tiene cierta facilidad de percibir sonidos relacionados con lenguaje, ¿no? Mucho más que otros sonidos. Con respecto a la producción, ya muy, muy rápidamente, aproximadamente en los primeros 3 meses, el niño empieza a ser capaz de producir sonidos con cierta característica del lenguaje. Y otra vez, un lenguaje universal, no su lengua materna. Y eso poco a poco va cambiando, ¿no? Y ya hay un periodo de solapamiento que se muestra por acá, pero ya a partir de los 8 meses ya el niño se empieza a especializar en el lenguaje que escucha todos los días, es decir, en el lenguaje materno, ¿no? Ya empieza a percibir con mucho más facilidad el lenguaje que siente todos los días, en detrimento de lo que aquí llaman el lenguaje extranjero, ¿no? Lo mismo, y ya más o menos al año, perdón, ya empieza a entender, acá dice entre 60 y 90 palabras. Bien, lo mismo en la producción del lenguaje, ya más o menos a los 10 meses, ya el niño empieza a producir sonidos muy relacionados con el lenguaje materno, ¿no? Y diferente del lenguaje de otro tipo de lenguajes. Ahí ya más o menos al año ya empieza a producir sus primeras palabras. O sea que em, ya nacimos con la capacidad tanto de percibir como de expresar el lenguaje, ¿no? Tenemos circuitos especializados. Y estos empezaron a conocerse, ¿tá? Mediante lo que Claude Bernard llamaba experimentos naturales, es decir, estudiando las patologías. Y fue Paul Broca, un neurólogo francés, que estudió un paciente que tenía grandes dificultades en expresar el lenguaje. Lo comprendía perfectamente, pero estaba imposibilitado en expresarlo. Tenía mucha dificultad en expresar. Los trastornos del lenguaje se llaman afasias, ¿no? Y este paciente falleció y Broca rápidamente estudió su cerebro, ¿tá? Y rápidamente comunicó sus hallazgos. Y el hallazgo principal de Broca fue que las lesiones estaban localizados en el hemisferio izquierdo. Y fue ahí viene la famosa frase de Broca, acá está en francés, la digo en español, que decía que nosotros hablamos con el hemisferio izquierdo. Y es verdad, en la mayoría de nosotros, el hemisferio izquierdo es el más importante para procesar el lenguaje. Y al hemisferio más importante para procesar el lenguaje se llama hemisferio dominante, ¿tá? Acá se ve la lesión que está en el lóbulo frontal, acá en un corte sagital. En la siguiente figura, ¿tá? Se ve también la lesión de una fascia de Broca o afasia de expresión, ¿tá? Que se ve entonces en el lóbulo frontal, acá en un corte este, con corte frontal. Lo mismo acá. Esto sería solapamiento, ¿no? De las lesiones de varios pacientes, ¿no? ¿Cómo serían los pacientes que tienen afasia de expresión? ¿Dónde estaría predominantemente la lesión? Y sería lo que llama la área de Broca, que la vamos a ver mejor más adelante, ¿no? Y lo mismo acá en un corte frontal. Entonces, decíamos que afasia eh, es un trastorno, entonces,
tanto expresar como comprender el lenguaje, eso se denomina afasia, ¿tá? Se da por lesiones principalmente en el hemisferio izquierdo. Es decir, las funciones están lateralizadas. En este caso, la función del lenguaje está lateralizada a izquierda. ¿En todos los individuos está lateralizada a izquierda? No, en la enorme mayoría sí. En la enorme mayoría sí. Pero bueno, es bien importante, especialmente para por una intervención quirúrgica, neuroquirúrgica, estar seguro que el hemisferio dominante es el izquierdo. Ahora se utilizan otras técnicas, pero fue una técnica clásica, la llamada test de Wada. En este test se inyecta en la carótida izquierda un anestésico de rápida acción y corta duración. De tal forma que al mismo tiempo se va haciendo contar al paciente, 1, 2, 3, 4, y al mismo tiempo moviendo las manos. Lógicamente, la anestesia va por la carótida, llega al hemisferio izquierdo, y rápidamente, ¿tá? Anestesia ese hemisferio, o sea que la mano derecha va a dejar de moverse y sigue moviendo la izquierda. ¿Tá? Y sigue moviendo la izquierda porque está anestesiando el hemisferio izquierdo. Y si ese hemisferio es el dominante, va a dejar de contar. O sea que el paciente, si tiene dominancia izquierda, va a dejar de mover la mano derecha, ¿tá? Va a seguir moviendo la izquierda y va a dejar de contar. ¿tá? Y después de un tiempo, que el efecto anestésico eh, deja de estar, vuelve a recuperar tanto el habla como el movimiento de las manos. Y con este test de Iguada se ha visto que la enorme mayoría de las personas tienen dominancia izquierda. El 96% de las personas tienen dominancia izquierda. Y eso es así también en las personas zurdas. ¿tá? Pero la dominancia es menor. Un 70% de los zurdos tienen dominancia izquierda. Y el otro 30% pueden tener una dominancia compartida. O sea, los dos hemisferios juegan un rol importante en el procesamiento del lenguaje. Y en algunos casos, en un porcentaje menor, puede haber dominancia derecha. Bien. El otro gran hallazgo fue el hecho por Wernicke, también experimentos naturales, estudiando la anatomía patológica de pacientes que no podían comprender el lenguaje aunque hablaban fluidamente. ¿tá? Lo que se llama afasia de comprensión, que después se llamó afasia de Wernicke, fue descrita por Wernicke. Estos pacientes, viendo anatomía patológica, tenían lesiones en el lóbulo temporal, como se muestra acá, ¿tá? Como se muestra en este corte frontal. Y acá simplemente eso es un caso, y esto es el solapamiento de varios casos, donde se ve que la lesión predominante es lo que es en el área que ahora vamos a ver, el área de Wernicke, ¿tá? Y puede tomar otras estructuras, como la circulación angular, por ejemplo. ¿tá? Y acá se ve también en un corte frontal. Entonces, las áreas principales de dos tipos de afasia son el área llamada ahora área de Broca y el área llamada ahora área de Wernicke. El área de Broca, lóbulo frontal, como se ve claramente, incluye las áreas de Brodmann, 44 y 45, y Wernicke, el área 22. ¿no? Bien. Entonces, analizando los dos tipos de afasia, son claramente diferentes. ¿no? Cuando se lesiona el área de Broca, tenemos la afasia de expresión o afasia de Broca, en que el paciente tiene problemas entonces de expresar el lenguaje, aunque tiene la comprensión intacta. Habla poco, como telegráficamente, diciendo algunas pocas palabras, porque le cuesta expresarse. Tiene tendencia a la repetición, tiene mala sintaxis, mala gramática, o sea, la sintaxis es parte de la gramática, y tiene desordenadas las palabras, que también es parte de la gramática. Bien, en cambio, la afasia de Wernicke, el problema principal es la comprensión, por eso también se llama afasia de comprensión. Sin embargo, habla fluidamente, poca repetición, buena sintaxis, buena gramática, pero palabras inapropiadas, incluso inventa palabras. Es decir, habla muchas veces sin sentido y no comprende lo que se le está hablando o lo que quiere leer, no lo comprende. Entonces, teniendo entonces la afasia de Broca, la afasia de Wernicke, dos famosos neurólogos como Wernicke y también Geschwin generaron este modelo llamado modelo clásico de Wernicke-Geschwin, en que para procesar el lenguaje estaba la comprensión del lenguaje localizada en el área del hemisferio izquierdo, ¿no? El área de Wernicke, el área de Broca, para expresarla, y esto estaba comunicado por una vía principalmente unidireccional, ahora se sabe que es bidireccional, pero en aquel momento
se pensaba que hacia un lado solo, que de Wernicke la información, acá se comprendía el lenguaje y se expresaba por vías que llegaban a Broca, ¿no? Y pasaban, ¿viste? La vía hacía como un giro, pasaba por la circunvalación angular o giro angular, ¿no? A través del fascículo arcuato, ¿no? Las lesiones de este fascículo también pueden causar afasias, lo que se llama afasia de conducción, que es como una mezcla de la afasia de Wernicke y la afasia de Broca. Entonces, siguiendo este modelo clásico, si por ejemplo uno escucha la palabra llave, ¿tá? Lógicamente esta información va por la vía auditiva, llega al tálamo auditivo, que es el geniculado medial, corteza auditiva primaria, Wernicke. Esto también se procesa en el giro angular y va por el fascículo arcuato, hacia el área de Broca, de ahí a las áreas motoras, por ejemplo, la motora primaria, para decir la palabra llave. Lo mismo si uno lee la palabra llave, ¿no? La forma de expresarse es a través de este modelo Wernicke-Arcuato-Broca, ¿no? Fascículo arcuato, área de Broca. Bien, ese modelo clásico del lenguaje. Pero claro, cada vez se sabe que la historia es muchísimo más complicada, muchísimo más complicada. Sin duda, siempre hablando de hemisferio izquierdo como dominante, había zonas importantes que siguen siendo Broca y Wernicke, ¿no? En lo que se llama la implementación del lenguaje. Después hay áreas de conceptualización y áreas que median los conceptos con las áreas que lo implementan, que son Broca y Wernicke. La conceptualización es, por ejemplo, hay circuitos que tienen que ver con como sabemos, ¿no? Por ejemplo, con el reconocimiento de animales, por ejemplo, áreas que tienen la memoria que son los animales. Si uno quiere comprender el lenguaje me hablan de animales, si no puedo comprender eso, puedo tener lesionadas esas áreas. Y si quiero expresar una palabra que incluya algo relacionado con los animales, si esa área está fallando, yo no voy a poder expresar ese lenguaje. Eso serían áreas de conceptualización. Y ahora vamos a ver más claramente. A su vez, estas áreas corticales que estamos hablando, inclusive la prefrontal, que es importante para iniciar el lenguaje, ¿no? La toma de decisión para decir tal o cual cosa, ¿no? Que también es importante y puede fallar. También hay circuitos subcorticales, ¿no? Que son automáticos, son inconscientes, ¿no? Que incluyen, entre otros, pues está el circuito córtico talámico, ¿no? Que ahora Wernicke se comunica mucho con el pulvinar, y Broca con núcleos anteriores, como el núcleo anterior talámico, también el medio dorsal, en fin. Pero bien importante, el circuito de reentrada de los núcleos grises de la base, ¿no? Que siempre que hablamos de automatismo tenemos que pensar en un núcleo gris de la base. Y si pensamos cuando hablamos, pensamos más o menos lo que vamos a decir, pero las palabras surgen casi automáticamente. Es decir, los núcleos grises de la base están seleccionando qué palabra decir, inhibiendo qué palabra no decir. O sea que son bien importantes los núcleos grises de la base en entonces tanto la comprensión, pero sobre todo la expresión del lenguaje. Bien. Como decíamos, la conceptualización. Acá se ve, por ejemplo, lesiones que tienen afasias muy especializadas, por ejemplo, problemas en nombrar imágenes, ¿tá? En nombrar animales, en nombrar herramientas, y mediante imagenología funcional se vio que, por ejemplo, estos pacientes que tienen problemas en nombrar cierto tipo de imágenes, tenían lesiones en la zona del polo del lóbulo temporal, los que tenían problemas para nombrar animales en ciertas áreas que son distintas a los que tenían problemas para nombrar herramientas, ¿no? Como se ve acá o se ve en los cortes frontales. Y eso pasa también en personas normales. Si uno quiere nombrar, ¿no? Por ejemplo, personas, se van a activar ciertas áreas, animales otras áreas, herramientas otro tipo de áreas. Son áreas entonces que son importantes para procesar los conceptos que yo voy a tratar de comprender y voy a tratar de expresar, ¿no? Que lógicamente para implementar ese lenguaje es necesaria Wernicke-Broca, ¿no? Pero hay otras áreas que también juegan un rol importante y que pueden fallar cuando tenemos algún problema neurológico, algún tipo de afasia. Otra cosa interesante del lenguaje, que lo importante es cómo se manejan los símbolos. O sea, eh, ¿qué es lo interesante acá? ¿Qué se mire? ¿Qué se está mostrando acá? Se está mostrando pacientes no, personas que manejan el idioma de signos, sordos, personas sordas que manejan el idioma de signos, y se ve que cuando quieren comprender
cuando se está estudiando y se le está, digamos, hablando, pero con idioma de signos, ¿tá? Se activan las mismas áreas, Wernicke y Broca, que a personas sin sordera cuando se les habla, ¿tá? Cuando quieren reconocer un lenguaje, ¿no? Que se activan las mismas áreas. O sea que, más allá de cómo es la simbología del lenguaje, es simbología por sonidos o simbología por signos de la mano, por ejemplo, igual las mismas áreas relacionadas con el lenguaje están relacionadas con el procesamiento de este lenguaje. ¿Tá? O sea que esto es en idioma de signos, se activan las mismas áreas que en el idioma hablado. Bien. Y últimamente seguimos tratando de entender cómo se procesa este lenguaje. Se ha visto que en el procesamiento del lenguaje también estarían jugando este modelo de dos vías que venimos estudiando hace rato, ¿no? En el sistema visual, el sistema somestésico, el sistema auditivo, ¿no? Una vía dorsal que tiene que ver mucho con la parte motora, con la parte espacial, y una parte ventral que tiene que ver mucho con el reconocimiento. Pasa algo parecido con el lenguaje. Esto, la vía ventral tendría más que ver con la conceptualización, ¿no? Con los conceptos que uno utiliza en el lenguaje. ¿Tá? Esta vía ventral. En cambio, la vía dorsal con la expresión de ese lenguaje, más con la parte motora, ¿no? Vía dorsal que tiene a su vez dos subvías, ¿no? Que llegan también a Broca, por ejemplo, o simplemente a corteza premotora. Lo que se ha visto que en general las afasias de comprensión o de Wernicke estarían más relacionados con esta vía y las afasias de expresión o de Broca, que es una afasia más motora, tiene que ver más con la lesión de las vías dorsales. Esto todavía se está procesando, estudiando. ¿No? Entonces, que estas dos vías también jugarían un rol, o sea, que lo vimos todos en los sistemas sensoriales, también jugarían un rol en el procesamiento del lenguaje. Entonces, el hemisferio derecho, ¿qué rol juega en el lenguaje? ¿Juega un rol? Sí, también juega un rol. ¿No? Habíamos visto que había ciertas personas que tienen dominancia también del hemisferio derecho, pero en las que tienen dominancia izquierda, el hemisferio derecho también juega un papel. ¿Qué papel juega? Principalmente en la parte emocional, ¿no? En la entonación del lenguaje, en la emoción que yo le digo al lenguaje. Acá lo que se ve es cuando, comparado con un lenguaje escuchado un lenguaje normal, si uno escucha una frase altamente emotiva, se va a encender todavía más, ¿no? El área de Wernicke del hemisferio derecho. ¿No? Y se sabe que, por ejemplo, lesiones de esta área, que sería el área de Wernicke, cuando hablo de Wernicke en general nos referimos al izquierdo. Si hablamos del lado derecho hay que especificar, ¿no? El área similar al área de Wernicke, pero el lado derecho, lesiones de esa área, puede tener trastornos en comprender la emotividad del lenguaje, ¿no? Mucho por la emotividad uno dice muchas cosas, ¿no? Y el paciente con lesiones a nivel, digamos, del lado derecho, de esta zona temporal, es incapaz de comprender la emotividad del lenguaje. Y a su vez, lesiones del área correspondiente al área de Broca, pero del lado derecho, tenía trastornos en expresar la emotividad del lenguaje. ¿No? O sea que bien importante la entonación, la prosodia, especialmente la emotividad que uno le da a, a cómo expresa el lenguaje y a su vez la comprensión de la emotividad del lenguaje. ¿No? El hemisferio derecho. Bien, dejamos un poquito el lenguaje de lado, ¿no? Pero vamos a hablar algo muy relacionado, ¿no? O sea, la lateralización de los hemisferios. Veíamos que, estamos viendo, ¿no? Que en el lenguaje está muy lateralizado, ¿no? Se procesa principalmente el izquierdo, que es el dominante de la mayoría de las personas, aunque el derecho también juega un rol. Entonces, bien, hay lateralización de las funciones. Pero desde el punto de vista anatómico, ¿hay diferencias? Y parece que sí las hay. Un corte hecho a este nivel, para obtener lo que se llama el plano temporal o planum temporale, ¿tá? Se ve que del lado izquierdo es mayor que el lado derecho. Acá, por ejemplo, se midieron 100 adultos y 100 cerebros de niños. Estas son unidades arbitrarias. Y el hemisferio izquierdo, tanto en niños como en adultos, es mayor que el hemisferio derecho. Cosa que también se ve en una imagenología, ¿no?
en una, en una resonancia magnética, por ejemplo, ¿no? El lado izquierdo se ve mayor que el lado derecho, en el plano temporal. A su vez también se ha visto, perdón, también se ha visto que la cisura de Silvio del lado izquierdo es más larga y más horizontal que el lado derecho. O sea que hay diferencias anatómicas. Y sin duda hay diferencias funcionales, como las que venimos viendo, ¿no? ¿Se acuerdan las hemisferios, la lesión de la corteza de asociación parietal derecha, ¿no? Que traían el síndrome de heminegligencia a la izquierda, ¿no? Eso pasa a derecha, pero no pasa cuando hay lesiones del otro lado. O sea que diferencias funcionales venimos viendo hace rato. Pero bueno, una forma de manifestarlas claramente y estudiarlas claramente fue lo que hizo Sperry, que fue premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1981, que estudió pacientes con lesiones en el cuerpo calloso, algo parecido a HM, ¿no? En el que por epilepsias refractarias, que rápidamente se generalizaban para de alguna forma evitarla, se cortó en varios pacientes el cuerpo calloso y las epilepsias mejoraban, pero lógicamente estos pacientes tenían cierto tipo de trastornos que no eran muy evidentes. Había que, increíblemente, ¿no? Con lesiones del cuerpo calloso, los trastornos comportamentales no eran tan claros, pero una vez estudiados, ¿tá? se, se veían distintas cosas. ¿Cómo lo estudió Sperry? Estos que le llamaba cerebros divididos, split brain en inglés, cerebro divididos. Pero no hemisferio, debe ser cerebro dividido. Se dice hemisferio, pero sería cerebro divididos, split brain. Este, lo estudió utilizando la técnica de taquitoscopio, después con lentes especiales también. Taquitoscopio es que se proyectaba una imagen, o sea, la persona miraba el centro y proyectaba una imagen al campo izquierdo, por ejemplo, ¿tá? Muy rápidamente y se extinguía esa imagen, mucho antes que la persona podía hacer un movimiento sacádico. O sea que si se proyectaba a la izquierda, esa imagen iba a ser procesada únicamente en el hemisferio derecho, ¿tá? A su vez había, por ejemplo, distintas figuras, cosas para tocar, ¿no? Por lo siguiente, que vamos a la próxima figura. Fíjense en una persona, un esquema, ¿no? De una persona normal, ¿no? Que fija su campo visual, ¿no? Fija su vista en el centro, esto sería el campo visual izquierdo y derecho, y se le proyecta una imagen. Una persona normal, lógicamente, ve esa imagen rápidamente, o sea, esto es antes de que pase un movimiento sacádico, o sea que la información solo va a llegar en principio al hemisferio opuesto, se proyecta a la izquierda, va a llegar al hemisferio derecho, esto se transmite por el cuerpo calloso, ¿tá? Y lo va a recibir la información el otro lado. Como el hemisferio dominante del izquierdo, la persona puede decir, bueno, vi un cubo, ¿no? Me proyectaron un cubo, perfecto. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que tienen lesiones del cuerpo calloso? ¿No? Que tienen el cerebro dividido. Estos pacientes, si se proyectan al lado izquierdo, ¿tá? Lo mismo, la información va a llegar al hemisferio derecho, pero no va a poder ser transmitida al otro hemisferio. Entonces, si se le pregunta a esta persona qué se le proyectó, la persona que habla con el hemisferio izquierdo, ¿no? Hablando a grosso modo, ¿tá? Que es el hemisferio dominante, no va a poder expresar ese lenguaje y a su vez no sabe lo que está pasando, no sabe lo que se proyecta al otro hemisferio. ¿Tá? Por otro lado, pero ¿qué pasa? Pero sí sabe lo que se le proyectó. ¿Tá? Si se le dice, bueno, agarre de estas figuras, eh, agarre con su mano, en este caso con su mano izquierda, que fue lo que le proyecté, ¿no? Y rápidamente agarra un cubo y es capaz, o sea, en vez de una pelota, en fin, agarra lo que se le proyectó. O sea, el hemisferio derecho sabe lo que se le proyectó, pero no el hemisferio izquierdo y no lo puede decir. En cambio, sí, se le proyecta del lado derecho, el hemisferio izquierdo puede decir, me proyectaron un cubo, ¿no? Perfecto. Pero con la mano, con la mano izquierda, ¿tá? No sabe, ese hemisferio no sabe elegir qué se le proyectó. ¿Tá? No lo sabe porque tiene el cuerpo calloso cortado. Quizás
una forma de ver esto bien clara es lo que se llama los experimentos con figuras quiméricas. Es decir, que a un hemisferio se le proyecta una cara y al otro hemisferio otra cara. Entonces se le proyecta al hemisferio, eh, se le proyecta al hemisferio izquierdo, por ejemplo, ¿tá? O sea, al hemisferio izquierdo, o sea, que se proyecta el campo derecho, la persona puede decir, bueno, me proyectaste una mujer, pues capaz de hablar, pues es el hemisferio dominante. Si le proyecta el niño al hemisferio derecho, o sea, en el campo izquierdo, no va a poder hablar, no va a poder decirlo, pero entre varias imágenes puede elegir con su mano izquierda qué se le proyectó al niño. Pero sin embargo, lo interesante de todo esto es que no le genera mucho conflicto, que un hemisferio ve una cosa, un hemisferio ve a otro. Y eso pasa continuamente, momento a momento. Se habla de que cada hemisferio funciona por sí mismo, ¿tá? Y se toman las decisiones, o sea, el hemisferio que domina más para cierta toma de decisiones es el que gobierna en ese momento. Funciona como una pareja de mucho tiempo, un matrimonio de mucho tiempo, que están juntos y uno hace una cosa, otro hace otra, ni se hablan quizás, pero pueden, o sea, la unidad funciona perfectamente. A pesar de que tienen características distintas, ¿no? Uno ve una cosa, otro ve otra, ¿tá? Y no genera grandes trastornos. Cuando se le dice, por ejemplo, al hemisferio derecho, ¿no? Se le muestra esta imagen del niño, ¿tá? Y al hemisferio izquierdo otra imagen, y se le pregunta, ¿pero cómo? Si me dijiste que es un niño, y sin embargo, me agarraste con la mano izquierda de un niño y me dijiste que es una mujer. ¿Cómo es eso? Y claro, no hay explicación para eso. Entonces el hemisferio izquierdo lo que hace es confabular, trata de explicar, hacer una explicación media traída de los pelos, ¿no? Siempre se dice que el hemisferio izquierdo es el gran confabulador, trata de explicar todo, aunque realmente no entiende lo que está pasando porque no tiene la información que le llega al hemisferio derecho. Una cosa bien interesante. Entonces, como decíamos, esto en el día a día genera relativamente pocos problemas, pero sí puede generarlos, ¿no? Y hay casos que son extremadamente interesantísimos, ¿no? Y sin duda preocupante para el que lo vive, ¿no? Y quizás un caso extremo es el llamado síndrome de mano ajena o mano alienígena, ¿no? En inglés es Alien Hand Syndrome, ¿tá? Esto es una foto de una película que se llamaba El Doctor Strangelove, una película de Kubrick, que el personaje tenía un síndrome de la mano alienígena, ¿no? O de la mano ajena. Que en general se dan entonces por lesiones a nivel del cuerpo calloso, como dice acá, ¿no? ¿Tá? Porque están desconexiones a nivel del cuerpo calloso. Y acá muestra el caso de una mujer que tuvo un infarto, que agarró parte del cuerpo calloso, en fin. Y fíjense lo que le pasaba a esta mujer, ¿no? Y acá estoy contando un poco la historia de esta mujer que se escribe este paper, ¿no? Un paper de Geschwin, ¿no? Y otros autores, como decía un neurólogo famoso. Decía, se despertó varias veces con la mano izquierda asfixiándola. ¿Tá? O sea, con la mano izquierda trataba de asfixiarla. Mientras estaba despierta, su mano izquierda desabrochaba su vestido, tiraba las tazas de su bandeja, se peleaba con la mano derecha mientras contestaba el teléfono. O sea que había una desconexión entre un hemisferio y otro. ¿Tá? Y tomaban decisiones opuestas, ¿no? Y contradictorias y se peleaban entre ellos. Esto en general no pasa con lesiones del cuerpo calloso, pero por momentos puede llegar a pasar. Y en algunos pacientes puede llegar a pasar. Para que su mano izquierda no le hiciera daño, la dominaba con la mano derecha. O sea, la mano izquierda trataba de atacarla y con la mano derecha trataba de impedir eso, ¿no? El paciente lo describe como si alguien de la luna estuviera controlando su mano. De ahí viene la mano alienígena o de mano ajena. Bien. Entonces, ya terminando, se dice, varios estudios han mostrado que el hemisferio izquierdo es racional, verbal, analítico. ¿Tá? O sea, viendo las características de un hemisferio con respecto al otro, ¿no? El hemisferio derecho más emotivo, decíamos que tenía la emotividad del lenguaje, la prosodia del lenguaje, más abstracto, más intuitivo, mucho mejor performance en tareas espaciales, ¿no? Lo que veíamos, ¿no? Las lesiones del hemisferio derecho, de la corteza de asociación parietal, genera este síndrome de heminegligencia o de inatención, ¿tá? del campo visual izquierdo, ¿no? Bien, y creo que terminamos por acá.